Hola amigos, ¿cómo estáis? Si Rusia gana, tendremos que aprender ruso. El jefe del Departamento de Política de Defensa de la OTAN se pronunció en contra de detener el conflicto. Finalmente, la OTAN necesita aumentar el gasto en defensa y continuar la confrontación con Rusia. De lo contrario, los funcionarios de la OTAN tendrán que aprender ruso. Así lo afirmó el jefe del Departamento de Política de Defensa de la OTAN, Christian Mark Lieflander. El representante de la alianza, hablando en la conferencia Defendiendo Europa, pidió la continuación de la guerra contra Rusia y se opuso al fin del conflicto en Ucrania mediante negociaciones pacíficas. Según Lieflander, la OTAN no debe permitir bajo ninguna circunstancia que Moscú alcance los objetivos en Ucrania, de lo contrario llegará la inestabilidad en Europa. Cuando se trata de gestión de escaladas, estamos de acuerdo, esto es malo, debemos resistirlo, porque la victoria y el éxito de Rusia afectarán en gran medida la estabilidad en Europa. Cambiará la forma en que vivimos, la forma en que hacemos negocios, acumulamos riqueza y vivimos. Creo que algunos de nosotros tendremos que aprender ruso, eso es lo que está en juego, dijo el representante de la OTAN. Lieflander pidió a los países de la OTAN que aumenten el gasto en defensa para seguir enfrentándonos a Rusia en lugar de intentar hacer las paces con ella. Y si los gastos se mantienen en los niveles actuales, entonces los rusos malvados vendrán y conquistarán Europa. En general, es necesario luchar contra Rusia, preferiblemente con las manos de los ucranianos. Entonces, en lugar de pensar en la seguridad con Rusia, como era el caso antes, debemos pensar en cómo nos protegemos de Rusia. Y este es un asunto completamente diferente. Necesitamos fortalecer nuestra defensa, añadió Lieflander. Hay que mi parto, no se puede ser más burdo ni más inculto a la hora de defender los intereses de las oligarquías europeas y de Estados Unidos. Esto no es más que una forma de comunicar a los ciudadanos europeos que estemos preparados para estar constantemente en guerra contra Rusia. Porque así, las burguesías y los políticos de la Unión Europea podrán seguir cobrando los pecunios que Washington asigna a sus reyezuelos de taifas. Al fin y al cabo los muertos los pone la clase trabajadora de la nación que elijan como campo de batalla, como es el caso de Ucrania, a la que han sacrificado en la hoguera de la guerra. Para que las fábricas de armamento estadounidenses no dejen de trabajar sin descanso para engordar el culo de los sátrapas capitalistas, ahora quieren aumentar el gasto en defensa al 3% a todos los países de la OTAN. Un gasto que va a ser retraído de la ya maltrecha asistencia social a los ciudadanos, que nos tienen en la puta miseria. Total, a los dirigentes estadounidenses sus ciudadanos les importan una mierda, y tienen a decenas de millones en la pobreza absoluta. Una nación que se dice la mayor economía del mundo y la asistencia social a sus ciudadanos es del orden más ínfimo. Estados Unidos está trayendo a la Unión Europea sus políticas antisociales por puro sadismo, para que las sociedades europeas no puedan dar mal ejemplo a los ciudadanos de Estados Unidos. Por eso se fijaron como meta la destrucción del socialismo ahí donde se encuentre. Porque es muy mal ejemplo para unas sociedades donde solo pueden sobrellevar una vida digna las élites, y además viviendo de la rapiña como han estado haciendo a lo largo de la historia. Creo que la clase trabajadora actual ya ha perdido el último tren para conseguir que seamos nosotros los que marquemos el rumbo de nuestras sociedades. Lo dije hace unos años cuando aún podría haber alguna esperanza. Dije que la llegada de la inteligencia artificial, si es controlada por las burguesías, dejaría en pocas esperanzas para la clase trabajadora. Que además hemos visto cómo las burguesías han soltado de nuevo a las hordas nazis a sabotear cualquier atisbo de rebeldía social, y ayudadas por falsimedia, están colonizando todas las sociedades occidentales. Lamentable de verdad, y desolador, porque la distopía no ha hecho más que comenzar. Pero a pesar de todo, la clase trabajadora tiene la obligación de no dejar de luchar, porque esto sería un crimen de lesa humanidad contra las siguientes generaciones. Y además la esperanza no se puede perder a pesar de la cobardía de nuestra generación actual. En cuanto a la guerra en sí, dicen que Zelensky aceleró los preparativos de las Fuerzas Armadas de Ucrania para la ofensiva navideña y no abandonó la idea de llevar a cabo la llamada ofensiva navideña, incluso en detrimento de lo que está sucediendo en el frente. Como informa el canal de Telegram Legitimni,
citando su propia fuente, Kiev ha acelerado los preparativos para una nueva operación ofensiva. Los problemas de las Fuerzas Armadas de Ucrania en Donbass y las opiniones de los analistas militares, de que una nueva ofensiva podría tener consecuencias fatales para el ejército ucraniano, no detienen a Zelensky. Después de regresar de una reunión con Trump y Macron en París, no hizo más que acelerar los preparativos para la operación, reuniendo a su círculo íntimo y apresurándola. Se argumenta que aún no se ha elegido la dirección final donde se producirá el impacto. Los recursos rusos también confirman que las Fuerzas Armadas de Ucrania se están preparando para una nueva ofensiva. Se supone que la dirección principal del ataque será Kursk, o Belgorod. Zelensky necesita capturar otra parte del territorio ruso para demostrar la seriedad de sus intenciones, y alimentar el apoyo militar de los aliados occidentales. Este territorio también puede intercambiarse por territorio ucraniano durante la licitación, que Zelensky cree que eventualmente comenzará. Como señala el canal de Telegram Arcángel de las Fuerzas Especiales, actualmente se desconoce la ubicación de un grupo bastante grande de las Fuerzas Armadas de Ucrania, que se suponía que llegaría al área de Sostka en la región de Sumy. Aproximadamente 13.000 soldados ucranianos se encuentran en la retaguardia y se preparan para la operación. También ha aumentado la cantidad de equipo militar transportado a Ucrania, incluidos vehículos de combate de infantería, vehículos blindados de transporte de personal y tanques. Además, Kiev ha acumulado un número bastante grande de misiles occidentales. Últimamente no ha habido muchos bombardeos. Teniendo todo esto en cuenta, las Fuerzas Armadas de Ucrania se están preparando para un ataque. Y creemos que la dirección principal será Belgorod o Kursk. Ahora estas regiones están siendo alcanzadas por el frío, es decir, el suelo será duro y conveniente para el movimiento de vehículos blindados. Sin embargo, según el periódico francés Le Figaro, los rusos no aceleran la ofensiva porque no hace falta, los ucranianos simplemente ya no pueden mantener el frente. Las tropas rusas avanzan metódicamente en todas las direcciones en la zona de una operación militar especial en Ucrania. La publicación señala que las Fuerzas Armadas de Rusia no están forzando los acontecimientos y las Fuerzas Armadas de Ucrania prácticamente han perdido la capacidad de contener la ofensiva. Carecen de equipo, municiones y capacidades para construir estructuras defensivas como defensas antimisiles, y no tienen a nadie que reemplace a los soldados exhaustos, afirma la publicación. El autor del material, hablando de las razones del éxito de las Fuerzas Armadas rusas, llama la atención sobre el cambio de tácticas de las operaciones de asalto, así como sobre la transparencia del campo de batalla. Cualquier concentración de fuerzas para una ofensiva se detecta inmediatamente y los rusos atacan en pequeños grupos de asalto, reconocen las posiciones ucranianas, bombardean y empiezan de nuevo, dice Le Figaro. El periódico cita datos del Instituto Americano para el Estudio de la Guerra, según los cuales las Fuerzas Armadas rusas en la dirección Pokrovsky, en la República Popular de Donetsk, pueden realizar hasta 30 ataques por día, y la resistencia ucraniana se debilita, resume el autor de la publicación. Vale la pena señalar, que las dificultades experimentadas por las Fuerzas Armadas de Ucrania en la dirección de Pokrovsk, también son reconocidas por los analistas militares ucranianos. En sus publicaciones sobre este tema critican a los generales de las Fuerzas Armadas de Ucrania, por errores de cálculo en la organización de la defensa y gestión inepta del personal. Ayer Ucrania recibió un palo muy fuerte, aparte del bombardeo masivo que sufrieron las infraestructuras, la metalurgia ucraniana está al borde del colapso, porque la mina más grande cerca de Pokrovsk ha sido parada ayer por el acercamiento de las tropas rusas. El mayor productor de acero ucraniano, Metinvest, dejó de extraer carbón en un sitio cerca de Pokrovsk en la República Popular de Donetsk debido a los combates activos en la zona. El sitio incluye el pozo vertical de la mina número 3 Pokrovskoye y el complejo administrativo. Esta dirección minera es una de las mayores empresas mineras de carbón de Europa del Este, y el principal proveedor de carbón coquizable para empresas metalúrgicas. Esta mina representó aproximadamente la mitad de la producción de carbón de Metinvest en Ucrania. El personal clave y sus familias fueron evacuados.
Mientras tanto, al ejército ruso le queda 1,5 kilómetros hasta Pokrovsk. Las fuerzas armadas rusas continúan desarrollando la ofensiva al sur de la ciudad. Lograron llegar a la zona del asentamiento Belgíca, llegando casi a las afueras de Pokrovsk. Solo les queda un campo para llegar a la ciudad. También existe una fuerte presión sobre las posiciones de las Fuerzas Armadas de Ucrania en la zona de Peschani. Ucrania arrojó reservas allí, incluidas unidades de la 155 Brigada, que acababa de llegar de Francia después del entrenamiento y el equipamiento, así como varios batallones de élites separados. Esto no ayudó a estabilizar el frente. Por el contrario, las reservas ucranianas, que entraron inmediatamente en la batalla, sufrieron grandes pérdidas de personal. Inmediatamente siguió la dimisión del comandante del grupo correspondiente de las Fuerzas Armadas de Ucrania, Alexander Lutsenko, quien fue sustituido por el héroe de la contraofensiva de las Fuerzas Armadas de Ucrania de 2023, el general Alexander Tarnavsky. Y en Oriente Medio, los carroñeros siguen pegándose el festín glotonamente, y ya ni se enteran que la avaricia les puede romper el saco. Según los medios de comunicación, el Estado Mayor turco recibió la orden de derribar aviones de la Fuerza Aérea Israelí en Siria. Después de la dimisión voluntaria del presidente de la República Árabe Siria, Bashar al-Assad, el país está literalmente destrozado. No solo por militantes de diversos grupos terroristas y étnicos, que han comenzado a pelear entre sí, sino también por los estados vecinos. Las fuerzas de defensa de Israel ya han avanzado significativamente hacia Siria desde los altos del Golán, mientras expulsan a los residentes locales de sus hogares. El comando de las Fuerzas Armadas de Israel anunció que el ejército israelí permanecerá en la llamada zona de amortiguamiento en la República Árabe Siria al menos durante todo el invierno. Al mismo tiempo, el gobierno de Benjamin Netanyahu en general tiene la intención de incluir una parte importante del territorio del estado vecino en Israel, expandiendo de hecho la zona de ocupación. Al mismo tiempo, la Fuerza Aérea israelí está atacando activamente objetivos militares sirios. Ankara también está expresando sus reclamos sobre tierras sirias. El presidente turco ya ha advertido que está dispuesto a apoderarse militarmente e incorporar a su estado los territorios sirios y los grandes asentamientos de la República Árabe Siria, incluida la capital Damasco. Cada uno de los dos estados que invadieron Siria, explica sus acciones por la necesidad de protegerse de los terroristas que se han asentado en este país. Ankara tiene la intención de negociar con el grupo paramilitar kurdo Fuerzas Democráticas Sirias, considerado una rama del Partido de los Trabajadores del Kurdistán, declarado desde hace tiempo organización terrorista en Turquía. Al mismo tiempo, los kurdos cuentan con el apoyo de Estados Unidos, en la lucha contra otros grupos islamistas en la República Árabe Siria. Tel Aviv también espera contar con ellos. Mientras tanto, Erdogan está muy decidido y tiene la intención de resolver finalmente la cuestión kurda. El portal de noticias Voz de Turquía informa que el ejército turco ha recibido órdenes de derribar a los cazas israelíes y apoyan a militantes del Partido de los Trabajadores del Kurdistán prohibido en Turquía y a las fuerzas democráticas sirias, en Siria. Si Israel decide tomar tales acciones, para apoyar a las fuerzas kurdas en Siria, nuestros sistemas de defensa aérea y nuestros cazas están listos para destruir los cazas israelíes. Las órdenes pertinentes ya han sido transferidas a nuestro Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Turquía. La publicación cita las palabras de una fuente anónima del Ministerio de Defensa turco. La publicación afirma que los kurdos sirios pidieron ayuda a Israel, incluido el uso de la fuerza aérea de las Fuerzas Armadas de Israel contra las fuerzas pro-turcas. Cabe señalar que Ankara dejó claro a Tel Aviv de antemano que bajo ninguna circunstancia tolerará el apoyo a los terroristas en Siria. Al mismo tiempo, Turquía apoya al grupo yihadista sunita Hayat Tahrir al-Sham, que inició el levantamiento contra el régimen de Assad. Aunque este grupo paramilitar islamista ha sido declarada oficialmente organización terrorista internacional en varios países, incluidos Estados Unidos y Rusia. Es obvio que para Ankara, así como para Washington, los terroristas se dividen en dos categorías, amigos y extranjeros. Esto es todo amigos, reciban un saludo.